Nadie imaginó que aquel apache flaco y sucio, que llegó a pie por el camino polvoriento con la mirada en alto, terminaría convirtiéndose en el hombre más influyente de toda la frontera. Ni que la mujer que apenas le abrió la puerta sería la misma que desafiaría a su propia sangre por él. Todo comenzó con un techo a punto de caerse, y una decisión que nadie supo comprender. El techo empezó a ceder justo antes del equinoccio. El viento bajaba seco desde las colinas y traía consigo el olor de la madera podrida, de la tierra sin agua y de los días que se alargaban en silencio. Cassandra Dunhill vivía sola en una casa demasiado grande para un corazón tan encerrado. Era la única heredera de los Dunhill, antiguos colonos y dueños de media comarca del Brazal, una tierra olvidada entre mesetas resecas y ríos que apenas recordaban cómo correr. Los que la conocían decían que era de hielo, que ni viuda parecía, pero no sabían lo que había soportado, ni lo que ocultaba bajo el piso de roble de aquella vieja casa, ni por qué había mandado tapiar la habitación de su hermana sin dar una sola explicación. El techo de la entrada principal comenzó a dejar entrar luz por las rendijas, y luego agua, y luego un cuervo se coló al amanecer y no quiso marcharse. Eso fue lo que la empujó a contratar a alguien. No por vanidad, no por miedo, sino porque odiaba que algo invadiera su espacio sin permiso. El problema fue que nadie quiso aceptar el trabajo. Los hombres del pueblo no se atrevían a subir a esa casa sola en lo alto. Decían que estaba maldita, que allí pasaban cosas, que la señora Dunhill hablaba sola en las noches, o con muertos. Así fue como apareció él. Venía caminando entre el polvo, sin caballo ni arma. Solo una manta vieja colgando del hombro, la mirada quemada por el sol, y una calma que no era de este mundo. Cuando Cassandra abrió la puerta, él no bajó los ojos. No sonrió. No saludó. Solo dijo: sé reparar techos. Y no tengo miedo. Ella lo miró como si intentara adivinar si estaba loco o hambriento. ¿Y por qué habría de creerte?, preguntó. Porque tengo hambre. Y los hombres con hambre no pierden tiempo en mentiras. Fue esa frase, esa maldita frase, la que se quedó dando vueltas en su cabeza días enteros. La que, sin saberlo, comenzó a desenterrar un pasado que ella había sellado con clavos y rezos. Lo contrató, a regañadientes, pero lo hizo, no por compasión, ni por deseo, sino porque algo en él, en su voz, en su presencia callada, en su espalda erguida, le recordó a alguien que no quería recordar. Durante los días que siguieron, él subió al techo sin hablar. Trabajó como si el mundo dependiera de cada golpe de martillo. Y cada noche se alejaba al bosque a dormir bajo un árbol sin pedir más que agua y un trozo de pan. Los rumores empezaron pronto. Que si la señora Dunhill tenía a un apache en su propiedad. Que si lo dejaba acercarse. Que si él había sido visto entrando por la puerta de servicio. Pero lo que nadie sabía es que Nahuel, ese hombre que parecía arrastrar siglos de dolor tras cada paso, no había venido solo a arreglar madera. Venía a buscar algo. O a alguien. Y lo que encontraría bajo ese techo roto cambiaría para siempre no solo el destino de Cassandra, sino también el de una tierra entera marcada por el rencor y el olvido. Porque a veces, cuando el techo se viene abajo, lo único que queda en pie es la verdad. Pero antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El primer día no cruzaron más de 5 palabras. Cassandra le señaló el techo con el mentón. Él asintió y se puso a trabajar. No pidió herramientas. Usó las que ella tenía guardadas en el cobertizo, como si supiera dónde estaban desde siempre. No preguntó si debía desmontar o solo cubrir. Subió, inspeccionó, y comenzó a retirar tejas podridas con manos que no temblaban, a pesar del calor que partía la piel. Desde la ventana del despacho, ella lo observaba en silencio. No porque desconfiara, aunque también, sino porque había algo en ese hombre que la sacaba de quicio, y no sabía explicarlo. No hablaba, no bajaba la mirada, no tenía prisa, pero cada uno de sus movimientos parecía tener un propósito.
y eso le resultaba insoportable. Cassandra estaba acostumbrada a los hombres que buscaban su aprobación, su firma, su apellido. Nahuel no pedía nada, ni siquiera permiso. Ese mediodía le dejó una taza de agua en la repisa del porche y un trozo de pan. No le dijo que era para él. No hizo falta. Cuando salió más tarde, ya no estaba. Ni la taza, ni el pan. Solo un clavo oxidado sobre la madera. Y una mancha de sangre. Esa noche, mientras el viento soplaba seco y las sombras bailaban en las paredes de la habitación tapiada, la de su hermana, que nadie debía nombrar, Cassandra no pudo dormir. Pensó en el ruido que hacía el martillo, en el ritmo constante, casi ritual, y en algo que había pasado por alto hasta ese momento. Nahuel no usaba guantes. Sus manos trabajaban desnudas sobre las astillas. Y no se quejaba. El segundo día, él volvió antes del amanecer. Ella lo encontró de pie frente al gallinero, mirando a las aves como si estudiara un idioma que no conocía. Los clavos que tiene están torcidos, dijo sin saludar. Puedo enderezarlos, o ir a buscar otros. Haz lo que tengas que hacer, respondió Cassandra. Iba a marcharse, pero se detuvo. ¿Dónde dormiste anoche? Bajo el mezquite, cerca del arroyo. Aquí hay cobertizos vacíos. No fue una oferta generosa. Fue más bien un gesto de control. Ella quería saber en todo momento dónde estaba él. Por seguridad, claro. O al menos, eso se dijo a sí misma. Él la miró con una leve inclinación de cabeza. El mezquite no hace preguntas. Y volvió al trabajo. A media tarde, mientras revisaba los marcos del alero, Nahuel se detuvo. Cassandra lo vio desde el comedor. Estaba quieto, de espaldas, con la cabeza inclinada. Sostenía algo en la mano, pero no se movía. Entonces bajó, caminó hasta la puerta de la cocina y le habló sin alzar la voz. Hay una tabla que no encaja con el resto. Está hueca, como si alguien hubiese escondido algo dentro. Ella palideció. No por la tabla, sino por lo que podría haber allí. Sin esperar respuesta, Nahuel sacó su cuchillo, metió la hoja entre las grietas y forzó con delicadeza. La madera cedió. Dentro había un envoltorio envuelto en tela vieja y atado con hilo rojo. Cuando lo abrió, apareció un pequeño retrato ovalado. La imagen estaba descolorida, pero el rostro era inconfundible. Evangeline, su hermana, más joven, más viva. Cassandra sintió que el suelo se le doblaba. El aire cambió. El mundo giró hacia un pasado que ella había hecho todo por enterrar. ¿Quién es?, preguntó él, sin rastro de emoción. Ella no respondió. Le arrancó el retrato de las manos, subió las escaleras, y cerró la puerta de su habitación con un golpe seco. Esa noche, los recuerdos no pidieron permiso. Recordó la risa de su hermana en la ventana, la forma en que bailaba con los pies descalzos por el pasillo, y el día en que desapareció sin dejar más que una nota manchada con barro. Voy a donde me miren como mujer, no como propiedad. Cassandra no volvió a hablar del tema, ni con su padre, ni con el pueblo, ni consigo misma. La habitación de Evangeline fue cerrada con clavos, y su nombre, con silencio. Pero ahora, ese hombre, ese apache sin nombre ni historia, había desenterrado más que una tabla podrida. Había tocado el nervio que ella más temía. El punto exacto donde empezaban todas sus grietas. Y aunque no lo sabía aún, en ese instante, en esa coincidencia que no parecía del todo casual, Cassandra ya había comenzado a perder el control. No del techo, de sí misma. El retrato volvió a su lugar, pero ya nada estaba en su sitio. Cassandra lo había escondido en el fondo del armario, dentro de una caja forrada de terciopelo azul que olía a humedad y desdén. No lo miraba desde hacía 7 años. Desde el día en que el coronel Balmorin, aún con voz de mando y orgullo roto, dijo frente a todo el pueblo: «Mi hija ha muerto. No pregunten cómo. No pregunten por qué». Evangeline no tuvo funeral. No tuvo tumba. Solo tuvo silencio. Cassandra no había querido preguntarse por qué. Porque en el fondo, siempre supo la verdad. Y esa verdad no se decía en voz alta en casas como la suya. A la mañana siguiente, Nahuel no apareció. Cassandra esperó. Fingió que no le importaba, que él no era más que un jornalero más. Pero cuando pasaron las horas y el silencio se volvió insoportable, se obligó a salir de la casa.
Fue al cobertizo. Nada. Al mezquite junto al arroyo. Nada. Solo huellas en la tierra, y cenizas frías. Volvió con los labios apretados. Si se había ido, mejor. No lo necesitaba. Ni a él ni a sus preguntas. Pero esa noche, mientras intentaba leer una novela que no comprendía, escuchó pasos en el porche trasero. Pasos firmes. Sin prisa. Como si el que caminaba no temiera ser recibido con un arma. Abrió la puerta. Nahuel estaba ahí, con polvo hasta las rodillas y las manos vacías. La miró como si esperara algo de ella. Pero no súplica. Algo más complejo. Reconocimiento. Quizás. Tu hermana me salvó una vez, dijo él sin rodeos. El mundo de Cassandra se congeló. ¿Qué estás diciendo? Él no se inmutó. Hace años. Yo estaba herido. Había escapado de un rancho donde mataron a los míos. Me escondí en un granero. Ella me encontró. Me curó. No dijo nada. Solo dejó comida, agua y una promesa. Cassandra no sabía si gritar, cerrar la puerta o dejarse caer. ¿Qué promesa? Nahuel bajó la mirada, como si lo que iba a decir aún le pesara. Que volvería por ella, cuando ya no tuviera miedo. El silencio entre ambos fue tan espeso que ni el viento se atrevió a cruzarlo. Cassandra sintió que algo en su pecho, algo dormido durante años, comenzaba a moverse. No era amor, ni siquiera ternura. Era ira. Ella se fue, escupió con frialdad. Abandonó todo. A mí, a mi padre, a esta casa. ¿Y tú vienes ahora, con cuentos de salvación? Nahuel la observó. No respondió de inmediato. No vine por ti, dijo al fin, sin dureza. Vine por ella. Pero ya no está. Y ahora lo sé. ¿Y qué esperas? ¿Una recompensa? ¿Redención? Nada. Entonces, ¿por qué sigues aquí? El apache se encogió de hombros. Tal vez porque aún hay algo que necesita ser reparado. No hablaba del techo. Y Cassandra lo sabía. Esa noche, no durmió. Se sentó junto a la chimenea con una copa de whisky que no tocó y el retrato de Evangeline entre las manos. No recordaba su voz con claridad. Pero sí sus ojos. Y en los ojos de Nahuel, había algo que dolía. No porque fueran iguales, sino porque no lo eran. Eran honestos. Y eso, en su mundo, era más peligroso que la mentira. Al amanecer, volvió a encontrarlo en el techo, trabajando como si nada hubiera pasado. Sin reclamos. Sin disculpas. Quedan 2 secciones, dijo él sin mirarla. Podrían caer si no se refuerzan desde la base. Entonces refuérzalas, respondió Cassandra con la voz firme, pero el alma temblando. Él asintió. Y siguió martillando. Pero lo que Cassandra no podía ver desde abajo era que Nahuel ya no trabajaba solo por comida. Martillaba para recordar. Martillaba para no romperse. Y cada golpe era una conversación que ninguno de los dos estaba listo para tener. El sheriff llegó sin anunciarse. A media mañana, mientras Nahuel reforzaba una viga y Cassandra organizaba papeles en su despacho, los cascos de su caballo crujieron sobre la grava del camino como un augurio seco. Wilkins no era un hombre de hablar mucho, pero cuando hablaba, nadie respiraba. Tenía una voz baja, lenta, que podía sonar amable, o como una amenaza envuelta en cortesía. Esa mañana traía su sombrero bien calado, las botas limpias, y algo más afilado que el revólver. Una sospecha. Señora O'Neill, dijo al desmontar con calma. Vine por una inspección rutinaria. He oído que tiene compañía. Cassandra ni se inmutó. ¿Desde cuándo es ilegal contratar a un trabajador? Wilkins sonrió. Desde que el trabajador en cuestión no figura en ningún registro. Ni de nacimiento, ni de tribu, ni de crímenes. Y eso es raro. Desde el tejado, Nahuel escuchaba sin mirar. Sus manos no se detenían, pero ahora cada clavo era más lento. Más preciso. No sé de qué me habla, sheriff, dijo Cassandra. El hombre arregla un techo. Nada más. ¿Seguro? Porque hay quienes dicen que se le ve entrando por la puerta trasera, que se queda después de que cae la noche. ¿Y desde cuándo son chismes parte del reglamento? Wilkins entrecerró los ojos. Cuando los chismes huelen a pólvora. Cuando el sheriff se marchó, Nahuel bajó en silencio. Se limpió las manos con un trapo y se detuvo frente a ella.
No tienes por qué meterte en esto, dijo sin rodeos. Ya estoy metida, respondió ella, clavando los ojos en los suyos. Hace tiempo. No soy un hombre libre, advirtió. Me buscan por cosas que no hice, y otras que sí. Yo tampoco soy inocente, susurró Cassandra. Solo que aprendí a fingirlo mejor. Él asintió, sin juicio, sin temor. Y por un instante, en medio de ese patio lleno de sombras cruzadas, ambos se vieron tal como eran. Dos personas heridas, que no sabían si estaban reparándose, o cayendo juntas. Esa noche, el pueblo habló más de lo habitual. En la taberna, los hombres bebían con los ojos fijos en la casa de los Donil. Decían que la señora había perdido la cabeza, que ningún blanco decente dejaba que un apache durmiera tan cerca. No tarda en pasar lo que pasó con la hermana, escupió uno. ¿Y qué fue lo que pasó?, preguntó otro. Pero nadie lo decía, porque nadie lo sabía con certeza, y porque en el fondo, todos temían que esa historia estuviera a punto de repetirse. Mientras tanto, en lo alto del techo, Nahuel trabajaba incluso bajo la luna. No porque lo exigieran, sino porque no podía dormir. Había oído al sheriff. Había visto sus ojos. Sabía que tarde o temprano volvería. Y que no traería preguntas, sino esposas. O balas. Cassandra le llevó una manta sin decir nada. Se la dejó doblada junto al cobertizo. Te la devolveré cuando me vaya, dijo él. ¿Y cuándo será eso? Cuando dejen de mirarte con el cuchillo entre los dientes. Entonces te quedarás mucho tiempo. Él bajó la mirada. Y por primera vez, sonrió. O tal vez no lo suficiente. En el interior de la casa, el retrato de Evangeline seguía sobre la repisa. Y esa noche, con las ventanas abiertas y el viento del desierto entrando sin permiso, Cassandra juró que escuchó la voz de su hermana, viéndose en el pasillo, como si supiera que algo se avecinaba. Algo que ni el sheriff, ni los chismes, ni los recuerdos podían detener. Una tormenta, de las que rompen cosas que ya parecían rotas. Pero esta vez, no sería el techo el que caería. Serían las máscaras. Al tercer día, el sol no salió. Las nubes se amontonaron como una amenaza muda sobre los campos agrietados, y Cassandra supo que no era una lluvia común lo que venía. Algo más pesado se sentía en el aire. Algo que no tenía que ver con el clima, sino con los silencios que estaban por romperse. Nahuel no subió al techo esa mañana. Estaba de pie en el cobertizo, frente a la vieja silla de montar del coronel Valmorin. La observaba como si intentara descifrar una historia escrita con cuero gastado. ¿Qué buscas ahí?, preguntó Cassandra, al verlo desde la puerta. Él no se volteó. No busco. Recuerdo. ¿A mi padre? A ella. A Evangeline. Cassandra apretó los dientes. Ese nombre seguía siendo un golpe seco en el pecho. ¿Qué sabes de mi hermana? Nahuel respiró hondo. Sacó de su chaqueta algo envuelto en tela. Una carta. El papel estaba amarillento. La tinta casi borrada. La dejó conmigo. Me pidió que no la abriera, hasta encontrar a alguien que tuviera sus ojos. Cassandra sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Él extendió la carta con cuidado. Ella la tomó con manos temblorosas. No era la letra de Evangeline. Era la suya. Su hermana había escrito una carta, dirigida a ella. Querida Cassandra, si estás leyendo esto, es porque él te encontró. Porque confió en ti. Y porque a pesar de todo, sigues viva. No voy a pedirte perdón, ni explicaciones. Solo quiero que sepas que tomé mis decisiones con el corazón. No con el apellido. No con el miedo. Y mucho menos con la rabia. Él me salvó. No solo del rancho, del hambre o del castigo. Me salvó de convertirme en una sombra más de esta casa. Si tú supieras amar como él, tal vez esta tierra sería distinta. Tal vez tú serías distinta. No me olvides. Ni a él. Evangeline. Cassandra terminó de leer con los ojos llenos de algo que no sabía nombrar. ¿Dolor? ¿Envidia? ¿Culpa? Lo miró. Nahuel seguía ahí, de pie, con la mirada fija en ella. No se acercó. No dijo nada. Solo esperó. ¿La amaste?, preguntó Cassandra con voz rasposa. La vi, respondió él. En un lugar donde nadie se atrevía a verla como persona. ¿Y tú, aún la buscas? Nahuel bajó la cabeza. A veces creo que sí.
Pero otras, ya no estoy seguro si lo que busco es justicia o paz. Ese día no se trabajó. El techo quedó a medio reparar, pero nadie habló de ello. Cassandra guardó la carta en su escritorio. No para olvidarla, sino porque aún no estaba lista para enfrentar todo lo que decía. Esa noche, mientras la lluvia finalmente caía sobre el techo sin romperlo, ella se quedó despierta escuchando los golpeteos suaves. Y cada uno le sonaba como un nombre. Evangeline. 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 Nahuel no pidió quedarse. Pero ella no le dijo que se fuera. Y por primera vez desde que el techo comenzó a caerse, ambos comprendieron que lo que realmente necesitaba reparación no era la casa, era la historia. Y tal vez, ellos mismos. La lluvia cesó al amanecer, pero la tierra seguía húmeda, el aire denso, y las palabras pesadas como nubes que no se disipan. Cassandra bajó a la cocina y encontró a Nahuel ya despierto, tomando agua directamente del cántaro. No tienes por qué seguir trabajando, le dijo. ¿Ya no quieres que repare el techo? Preguntó él sin volverse. El techo ya no es el problema, respondió ella. Su voz no era dura. Era vulnerable. Y eso le dolía más. Nahuel dejó el cántaro y la miró por fin. No vine por caridad. Ni por compasión. Viniste por ella. Ya lo sé. Ella lo decía con amargura, como quien se descubre a sí misma compitiendo con un fantasma. Pero Nahuel negó con la cabeza. Vine por algo que aún no sabía que buscaba. Y ahora lo encontré. ¿Qué? Preguntó, casi en un susurro. A ti, respondió. Ella retrocedió un paso. No por miedo. Por orgullo. No juegues conmigo. No sé jugar, dijo él. No fui criado para eso. Digo lo que siento, y cuando lo digo, es porque no puedo callarlo más. Esto no va a funcionar. Lo sé. Silencio. Pero en ese silencio, algo ardía. Un hilo invisible que los unía sin permiso. Soy una Dunil, dijo ella, como si eso aún significara algo. Y yo soy todo lo que tu familia enseñó a odiar. Se quedaron mirándose. Empuje. Jale. Un paso más y todo cambiaría. Un paso atrás, y todo se perdería. Esa noche, cenaron frente al fuego. No hablaron de Evangeline. No hablaron del sheriff. Solo del clima. De los caballos. De cosas sin peso. Pero cada palabra era un puente que se extendía. Cuando él se levantó para irse, Cassandra lo detuvo con una sola pregunta. ¿Qué sientes cuando me miras? Nahuel se detuvo en seco. No volteó. No se permitió debilidad en el rostro. Siento que si me acerco un poco más, no voy a poder irme nunca. Esa fue la noche en que todo cambió. No se tocaron. No se besaron. No dijeron más. Pero ella se quedó en el umbral hasta que él desapareció en la oscuridad. Y él no miró atrás. Porque si lo hacía, no se habría ido. Pero mientras ambos se descubrían desde silencio, el sheriff Wilkins hablaba con dos hombres en la taberna. Uno de ellos tenía una cicatriz en la mandíbula. El otro, un pañuelo rojo en el cuello. Necesito que lo traigan, dijo Wilkins. No me importa cómo. Pero ese apache no puede seguir bajo el mismo techo que una mujer blanca. No en mi pueblo. ¿Y la señora Dunil? Si ella se interpone, que reciba su lección también. El amor no es un crimen. Pero para algunos, el solo hecho de mirar al otro lado de la frontera del odio era motivo de guerra. Y esa guerra ya había comenzado. Cassandra estaba revisando las facturas del molino cuando oyó los cascos. 4 caballos. 1 al frente. 3 detrás. Sin prisa. Sin cortesía. Salió al porche. El primero en desmontar fue Wilkins. Los otros eran desconocidos, pero ella reconoció de inmediato lo que eran. No empleados. No vecinos. Matones. Pagados para hacer lo que la ley no se atreve a firmar. Buenos días, señora Dunil, dijo el sheriff, bajándose los guantes de cuero con calma. Venimos a hacerle unas preguntas. Ella se cruzó de brazos. ¿Sobre qué? Sobre su trabajador. El apache. ¿Qué pasa con él? Desapareció un convoy cerca del Paso de las Rocas. 3 hombres muertos. Uno era un teniente. Los otros, comerciantes. Y adivine qué, hay huellas. Huellas que van hacia su propiedad. Cassandra no parpadeó.
¿Está insinuando que Nahuel tuvo algo que ver? Wilkins sonrió, pero sus ojos no. No insinuó. Le estoy dando una oportunidad para colaborar. Entréguelo. O al menos, déjenos revisarlo todo. ¿Tiene una orden? Tengo la autoridad de este pueblo. Y yo tengo derecho a negarme. Silencio. Uno de los hombres a caballo se bajó y escupió cerca de la baranda del porche. ¿Así que la señora va a proteger a su indio? El corazón de Cassandra se disparó. No por miedo. Por furia. Protejo mi casa. Y no dejo que nadie entre a destruir lo que aún se mantiene en pie. Wilkins inclinó la cabeza como quien no quiere escalar, pero ya prepara la subida. Está bien. Pero no diga luego que no le ofrecimos la salida más fácil. Dieron la vuelta. Montaron. Antes de marcharse, Wilkins se volteó. Usted no lo conoce. Pero yo sí. Nahuel no es lo que parece. Y créame, señora, el amor no cambia lo que uno lleva en la sangre. Cassandra no respondió. Pero algo en su interior se quebró. No por la amenaza, sino por la certeza de que ya no estaba en medio de nada. Había elegido. Y ahora debía sostenerlo. Lo buscó por toda la propiedad. No lo encontró. Fue al viejo pozo. Al roble seco. A la parte alta del campo donde nadie iba desde la muerte del coronel. Nada. Solo cuando regresó, lo encontró sentado en el granero. Vinieron, dijo ella. Él asintió, sin mirarla. ¿Qué sabes del convoy? Nada. No estuve ahí. Pero sé que me van a culpar. Porque necesitan a alguien. Y yo soy alguien fácil de marcar. ¿Por qué no huiste? Porque no vine a correr. Vine a cerrar una historia. ¿Qué historia? La que empezó cuando tu hermana me besó con miedo. Y terminó cuando desapareció sin dejar rastro. Cassandra lo miró con rabia y dolor. ¿Crees que ella se fue por amor? ¿Crees que se marchó porque tú eras su esperanza? Nahuel no respondió. Ella dio un paso más. Mi padre la entregó. La hizo llevarse la culpa. La exilió para que el apellido no manchara. Pero ¿sabes qué? La culpa no la enterró a ella. Me enterró a mí. A mí, Nahuel. Él se levantó despacio. Entonces estamos los dos en la misma tumba. Silencio. Por fin, se miraron sin barreras. Sin coraje. Sin fingir que no dolía. Y por primera vez, la rabia no era contra el otro. Era contra todo lo que los había separado antes siquiera de encontrarse. Esa noche, mientras los perros ladraban a lo lejos y el pueblo se tragaba el silencio con cuchillos entre los dientes, Cassandra y Nahuel se quedaron en la cocina, sentados sin hablar. Ella rompió el silencio. No quiero perder más. Ni por miedo. Ni por apellido. Ni por culpa. Él tomó su mano. Entonces no huyamos. Pero tampoco esperemos a que nos ataquen. Hay cosas que aún no han sido contadas. Y cuando lo sean, el pueblo entero se romperá. Desde el bosque, una figura observaba la casa, con un pañuelo rojo. Y una orden. Tráelo vivo. Y si la mujer se mete, haz lo que tengas que hacer. Fue el sonido seco de una tabla cediendo lo que la despertó. No un grito. No un disparo. Una simple astilla rompiéndose bajo una bota que no debía estar ahí. Cassandra se incorporó de golpe. La lámpara aún encendida. Nahuel dormía en el granero, por insistencia suya. Ella temía por él, pero también por ella misma. La línea que los separaba se había vuelto tan delgada como la viga agrietada del techo. Bajó descalza, con el corazón apretado. La casa parecía intacta, pero algo en el aire había cambiado, como si alguien la hubiera respirado sin su permiso. Fue en la biblioteca, el cuarto menos usado, el que su padre solía encerrar cada vez que recibía a hombres importantes. Allí, detrás de la estantería, una tabla suelta. La movió con cuidado. Detrás, escondida en un compartimiento entre paredes, una caja de hierro. Pequeña. Sin llave. Pero con un símbolo grabado, la marca de los Donil. Dentro, documentos. Cartas. Y una libreta de cuero. No de Evangeline. Del coronel Balmorin. Cassandra leyó con el alma en llamas. Era un diario. No un confesionario. Su padre no se arrepentía. Solo relataba. Evangeline ha cruzado la línea. No puedo permitir que su desobediencia arruine generaciones de respeto. He mandado a que la saquen discretamente del condado. No quiero escándalos. Si se niega,
Hay otros métodos. Cassandra no debe saber nada. Aún es débil. Y débil no significa inocente. Solo inútil. Ella cerró la libreta de golpe. Sintió náuseas. No solo por la traición a su hermana, sino por haber defendido, durante años, un apellido manchado de crueldad. Salió corriendo al granero. Nahuel estaba despierto. ¿Qué pasa?, preguntó al verla entrar con el rostro desencajado. Mi padre. ¿Qué hizo? Ella le entregó la libreta. Lo dejó leer. No lloró. No habló. Solo lo miró mientras las páginas pasaban. Cuando terminó, él no dijo nada. Pero su respiración se había vuelto más pesada. Como si cada línea fuera una piedra sobre el pecho. Él no solo la exilió, dijo Nahuel al fin. La entregó a los mismos que mataron a los míos. Cassandra tragó saliva. ¿Y tú, qué harás ahora? No lo sé. Pero ahora ya no puedo mirar atrás sin ver fuego. Fue en ese momento cuando se oyó el crujido. Esta vez, no una astilla. No un animal. Era la puerta del cobertizo, abriéndose. Cassandra se asomó. 3 sombras. Un pañuelo rojo. «¡Corre!», gritó Nahuel. Ella no dudó. Él tomó la barra del arado. La usó como lanza improvisada. El primero cayó con un golpe seco. El segundo disparó, pero erró. El tercero se acercó por detrás. Cassandra, sin pensar, le lanzó el quinqué. El aceite ardió en el suelo. Gritos. Caos. La noche se volvió humo y madera. Cuando todo terminó, el granero estaba en llamas. Uno de los hombres yacía inconsciente. Otro escapó entre los árboles. Nahuel sangraba del hombro. Cassandra tenía las manos quemadas. Y el pañuelo rojo seguía en el suelo. ¿Crees que Wilkins los mandó?, preguntó ella, temblando. No. ¿Entonces quién? Nahuel recogió el pañuelo y se lo mostró. Había un símbolo. No era del sheriff. Era de una vieja familia del condado vecino. Una con la que los Dunhill alguna vez hicieron negocios. Y rompieron un acuerdo. Una familia que había jurado venganza. No están cazándome a mí, dijo Nahuel, mirando el fuego. Están cazando lo que representamos juntos. Y ahí, entre las brasas, el pasado ardía. Pero la verdad, apenas comenzaba a encenderse. La casa olía a humo viejo y a recuerdos que no sabían morir. Cassandra no durmió. Se quedó sentada en el piso del despacho, con la libreta de su padre en una mano y el pañuelo quemado en la otra. En la otra habitación, Nahuel curaba sus heridas en silencio, como si el dolor no lo tocara. Pero lo tocaba. Lo que ardía en su interior no era la bala ni la piel rota, sino la verdad. Al amanecer, bajó a la bodega. No lo había hecho en años. Desde la última vez que escuchó a su padre gritarle a alguien por teléfono, con palabras entrecortadas, como si temiera que las paredes escucharan. El polvo era grueso. La humedad, penetrante. Pero detrás de unas cajas cubiertas por una lona encontró lo impensable. Un baúl con el nombre Evangeline tallado en la madera. Y dentro, ropa, cartas, y un diario. No uno infantil. Un diario de huida, de rabia, de amor. Él dice que debo casarme con un hombre que no conozco. Que mi cuerpo es un puente para negocios. Pero conocí a Nahuel. Y por primera vez, sentí que no era de nadie. Solo mía. Cassandra no me cree. Me ve como la rebelde. La que quiere arrastrarlo todo. Pero no entiende que yo no huyo de la casa. Huyo de lo que ella está empezando a volverse. Si esto termina mal, no quiero que ella me recuerde como la traidora. Solo quiero que, algún día, se atreva a preguntar por mí. No con rabia. Con verdad. Las lágrimas no cayeron. Pero dentro de Cassandra, algo sí se derrumbó. No por la revelación, sino por reconocerse en esa última línea. Se había vuelto aquello que su hermana temía. Una mujer endurecida por el deber, apagada por el apellido, ciega por orgullo. Y ahora, quizás ya era tarde para cambiarlo. Esa noche, cuando Nahuel la encontró sentada en las escaleras con el diario entre las piernas, supo que algo había cambiado en ella. Ella no murió, dijo Cassandra, sin levantar la vista. No desapareció. No huyó por vergüenza. La mandaron lejos. Y yo lo permití. Yo no hice nada. No sabías. No. Pero tampoco quise saber. Silencio. Y entonces vino el plot twist.
Nahuel, ¿por qué viniste realmente? Él dudó. Ella lo miró fijo. ¿Por mi hermana o por mí? Él tragó saliva. Vine, porque alguien me envió una carta. No de Evangeline. De otra persona. Sin firma. Solo decía, vuelve. Hay algo que aún debe ser reparado. ¿Y creíste que era ella? No. Creí que eras tú. Cassandra se paralizó. ¿Cómo sabías de mí? Él sacó un papel doblado. Ella lo tomó. Y al abrirlo, vio su propia letra. Temblorosa. Joven. Era una carta que había escrito a los 18 años, cuando su hermana se fue. Una carta que nunca envió. Una carta donde decía, si algún día encuentras a Nahuel, dile que no la odié, que solo la envidié, porque ella supo hacer lo que yo nunca me atreví. ¿Dónde encontraste esto? Tu hermana la guardó. Y antes de morir, me la entregó. Silencio absoluto. ¿Antes de morir? Sí, Cassandra. Tu hermana no huyó. Fue asesinada. Y yo vi cómo la dejaron sola. Yo llegué tarde. Cassandra cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, gritó. No de miedo, ni de rabia, sino de algo más profundo. Culpa. Y duelo. Y Nahuel, sin decir una palabra, la sostuvo. No como quien consuela, sino como quien también carga con una cruz que ya no se puede dejar en el camino. Evangeline no estaba desaparecida. Estaba muerta. Y ahora, ambos tenían una deuda que ya no era solo con el pasado, sino con la justicia, y con el amor que crecía, a pesar del fuego. La mañana siguiente amaneció helada, como si el mundo supiera que algo había muerto. Cassandra ya no se peinó el cabello. No se puso su vestido de siempre. Bajó con la chaqueta de su padre, los labios secos y los ojos firmes. Voy al registro del pueblo, dijo. Nahuel levantó la vista. ¿A buscar qué? A romper una mentira. El camino fue largo. No por la distancia, sino por lo que sabía que vendría después. El pueblo la miraba. Algunos por costumbre, otros con desdén. Pero esta vez ella los miró de vuelta. Y no bajó los ojos. Entró al despacho del juez Cate y exigió los archivos de nacimiento y defunción de su hermana. No hay defunción registrada, dijo el juez, incómodo. ¿Y por qué el pueblo cree que murió? El juez la miró como si acabara de nombrar un fantasma en voz alta. Eso tendría que preguntárselo a su padre. Mi padre lleva años muerto. No para la ley, respondió Cate. Y le deslizó un documento. Cassandra lo tomó. Y entonces todo se partió. El documento era reciente, fechado 2 meses antes. Un testamento complementario, añadido por el abogado de la familia Dunil en silencio. Decía lo siguiente. Cedo mis tierras y bienes a la persona que conserve el apellido Dunil y garantice que los actos de Evangeline no serán expuestos públicamente. Una cláusula de silencio. Una herencia condicionada. Y lo peor. Había una firma al final. La suya. Cassandra. Volvió a casa furiosa. No con el juez. Con ella misma. Recordó ese día. Había firmado decenas de papeles. El abogado le dijo que eran actualizaciones legales, para proteger el legado. Nunca los leyó. Había sellado la tumba de su hermana con su propia mano. Nahuel la encontró en la sala, con los papeles en el suelo y la mirada perdida. ¿Qué pasó? Ella le mostró el testamento. Fui cómplice, dijo. Fui la guardiana de una mentira. Todo este tiempo, cuidé lo que destruyó a Evangeline. No lo sabías, pero lo permití. Nahuel tomó aire. Y habló. Cassandra, lo que tu padre hizo no fue solo proteger su nombre. Fue borrar una verdad. Y no estuvo solo. Ella lo miró. ¿Qué estás diciendo? Recuerdo al hombre que la entregó. No era un soldado cualquiera. Era el ayudante del sheriff Wilkins. El mismo que hoy lidera a los que me buscan. Y si él actuaba bajo órdenes, entonces Wilkins no solo sabe lo que pasó. Fue parte. Cassandra se quedó en silencio. Pero sus ojos lo dijeron todo. El enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. Esa noche, la lluvia volvió. Y con ella, los pasos. No eran cascos. Eran botas. Frente a su puerta, una nota clavada con un cuchillo. No escarbes donde hay huesos. Algunos muertos prefieren quedarse así. Pero Cassandra no iba a detenerse. Ya no.
porque lo que estaba en juego ya no era solo la memoria de Evangeline. Era su propia libertad, su nombre, y ese amor que crecía bajo amenazas, como las flores que rompen el concreto. El apellido Dunhill ya no era un escudo. Era una cárcel, y ella acababa de encontrar la llave. El salón del juzgado olía a madera vieja y a polvo acumulado. Pero ese día, también olía a peligro. Cassandra entró sin anunciarse. Sin cita. Sin vestido de gala. Sin maquillaje. Solo con los documentos en la mano y el fuego en la mirada. El sheriff Wilkins estaba ahí, hablando con el alcalde. Ambos se quedaron en silencio al verla cruzar el umbral con paso firme. No con arrogancia. Con decisión. Señores, dijo, dejando caer el testamento sobre la mesa. He venido a denunciar un crimen. El alcalde arqueó una ceja. Wilkins entrecerró los ojos. ¿Y qué crimen sería ese, señora Dunhill? El asesinato de mi hermana. Y la complicidad del hombre que la entregó. Wilkins no se movió. ¿Tiene pruebas? Ella sacó la libreta de su padre. Las cartas. El diario. La carta que ella misma escribió cuando era una adolescente rota. Tengo esto. Y tengo a un testigo. ¿El apache? El hombre. El silencio fue espeso. Cargado de tensión. De respiraciones contenidas. Y de un cambio de roles. Porque por primera vez, Wilkins se vio acorralado. Y Cassandra, libre. Si sigue hablando, va a hacer enemigos muy poderosos, advirtió él. Ya los tengo, respondió ella. Me miran todos los días desde que contraté a un hombre para reparar mi techo. Wilkins la observó con una mezcla de desprecio y algo más. Miedo. ¿Cree que este pueblo va a defenderla? No. ¿Cree que van a creerle a un apache? No necesito que me crean, dijo. Necesito que escuchen. Porque si me callo, no duermo. Y si duermo, sueño con Evangeline. Cuando salió del juzgado, la gente ya se había reunido afuera. No gritaban. No la insultaban. Pero tampoco la aplaudían. La miraban como se mira a quien ha hecho algo imperdonable. O admirable. Esa noche, Nahuel la esperaba en el porche. Ella se sentó a su lado. No dijo nada. Él fue quien rompió el silencio. Te van a odiar más que antes. Ya me odiaban, respondió. Solo que antes no lo sabían. Lo que hiciste hoy. Tenía que hacerlo. Silencio. Cassandra, dijo él con voz baja. Podemos dejar todo esto atrás. Podemos irnos. Cruzar la frontera. Construir algo nuevo. Podemos reparar más que este techo. Ella lo miró. Lo supo sincero. ¿Y si nos cuesta todo? Entonces será nuestro. No prestado. No robado. Nuestro. Esa noche, se besaron por primera vez. No fue un beso dulce. Fue un pacto. Un puente. Un salto sin red. Pero mientras sus labios se encontraban, alguien los miraba desde la colina. El hombre de la cicatriz. Con una orden que aún no había cumplido. Y un revólver que no temblaba. Porque el amor puede repararlo todo. Pero no todos lo soportan. Y cuando el miedo pierde poder, la violencia golpea a la puerta. El amanecer fue distinto. No por el cielo, ni por el canto de los pájaros, ni por el aire denso que suele arrastrar el polvo del norte. Fue distinto, porque Nahuel no estaba. Su manta seguía doblada junto al banco del porche. Su herramienta, apoyada en la pared. Pero él había desaparecido. Cassandra no entró en pánico. No al principio. Se dijo que tal vez había salido a caminar. A pensar. A cortar leña. Pero mientras pasaban las horas, algo más punzante que el miedo empezó a crecer, la duda. La había dejado. Había sido solo un visitante más, que reparó su techo y después, simplemente, se fue. Fue al granero. Nada. A la colina. Nada. Buscó huellas cerca del arroyo. Vio algunas, pero también marcas de arrastre. Pisadas desconocidas. Su pecho se apretó. No era una despedida. Era una desaparición. Corrió hasta la casa del juez. Golpeó la puerta. ¿Está Wilkins? Preguntó sin saludar. El juez la miró con sorpresa. Se fue anoche. Dijo que iba a patrullar la frontera. Solo. No. Iba con 2 hombres. Uno tenía una cicatriz en la cara. Cassandra sintió un escalofrío. Volvió a casa al anochecer. Se sentó en la cocina.
Encendió una vela. Y lo esperó. 1 hora. 2. 3. Nada. En la madrugada, abrió el baúl de Evangeline. Sacó un sobre. Adentro, una hoja sin firma. Una carta escrita con la letra de Nahuel. No decía adiós. Decía verdad. Asterisco, no soy libre para amarte. Mi pasado no me lo permite. Mi sangre aún carga el precio de los que no pudieron contarlo. Y tú, mereces algo más que un hombre con deuda en el alma. Pero si pudiera elegir otra vida, volvería a esa puerta rota. Volvería a tus ojos llenos de rabia. Volvería a ese techo podrido. Y lo repararía 1000 veces. Con tal de volver a conocerte. Asterisco. Cassandra apretó la carta contra el pecho. Y por primera vez, sintió que lo había perdido todo. Pero no por la muerte. Ni por el rechazo. Sino porque cuando por fin se permitió amar, el amor se fue sin promesa. Al día siguiente, apareció un niño en la puerta. Llevaba un pañuelo rojo en la mano. Y una advertencia. Mi papá dice que si sigue buscando al indio, la próxima que desaparezca será usted. Cassandra lo miró con una calma aterradora. Le quitó el pañuelo. Dile a tu padre que ya lo enterré una vez con mi silencio. No pienso hacerlo 2 veces. Esa noche, se vistió con pantalones, amarró el cabello y tomó un arma. Ya no esperaba que Nahuel volviera. Ahora iba a buscarlo. Aunque tuviera que ir donde nadie más se atrevía. Aunque tuviera que enfrentarse al infierno. Porque lo había perdido una vez. Y no pensaba repetir la historia de su hermana. El sol ardía como juicio sobre el pueblo. Y en el centro de la plaza, atado a un poste, estaba Nahuel. Golpeado. Ensangrentado. Pero con la cabeza en alto. A su alrededor, un círculo de silencio. No había jurado. No había juez. Solo el sheriff Wilkins, un grupo de hombres armados. Y un pueblo que miraba sin intervenir. Era un simulacro de justicia. Una ejecución disfrazada de orden. Este hombre, dijo Wilkins, elevando la voz, fue visto merodeando en la zona del crimen. Tiene antecedentes. No tiene patria. Ni apellido. Y ahora, va a pagar. ¿Y tú? Gritó una voz desde el fondo. Todos voltearon. Una figura caminaba, lenta pero firme, abriéndose paso entre los cuerpos tensos. Era Cassandra, vestida de negro, con los papeles en la mano, y la historia en la garganta. ¿Tú pagarás, Wilkins? El sheriff parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace años, respondió. Hablar. Se subió a la plataforma. El pueblo la miraba con miedo, o esperanza. Sacó la libreta de su padre. La agitó en el aire. Aquí está la verdad. Mi padre entregó a mi hermana. No por justicia, sino por vergüenza. Y tú, Wilkins, fuiste parte. Mentira. Gritó él. ¿Mentira? Entonces, ¿por qué borraste el registro de Evangeline? ¿Por qué cerraste el caso? ¿Por qué pagaste a hombres con pañuelos rojos para silenciar al único testigo que sobrevivió? Wilkins avanzó hacia ella. Ten cuidado con lo que dices. Cassandra no se movió. Yo no tengo miedo. Ya enterré a mi hermana una vez por callar. Hoy prefiero morir diciendo la verdad. El pueblo murmuraba. Las mujeres se acercaban. Los niños miraban a sus padres con dudas. Y los hombres ya no sostenían sus rifles con tanta firmeza. Si matan a Nahuel, dijo Cassandra, matan la única parte de esta tierra que aún respira con dignidad. Silencio. Gritó Wilkins. No, respondió ella. El silencio murió con Evangeline. Ahora, solo queda memoria. Wilkins sacó su arma. El pueblo contuvo el aliento. ¿Vas a dispararme frente a todos? Si es necesario. Entonces hazlo. Pero si disparas, también disparas contra la verdad. Y esta vez, no vas a poder enterrarla. Un disparo sonó. Pero no fue el de Wilkins. Uno de los hombres armados lo había desarmado. Lo había traicionado. No más sangre, sheriff. Esto ya no es tuyo. El pueblo se acercó. Soltaron a Nahuel. Cassandra lo sostuvo. Él apenas podía caminar. Pero sus ojos estaban vivos. ¿Por qué viniste? Susurró. Porque ya no podía respirar si no lo hacía. Porque esta tierra me lo exige. Y porque si alguna vez fuiste libre, no iba a permitir que volvieses a encadenarte por mi silencio. Esa tarde,
El sheriff fue arrestado. El caso de Evangeline fue reabierto. Y por primera vez en décadas, el apellido Dunhill dejó de significar poder. Y comenzó a significar justicia. El juicio público de Wilkins encendió más que las miradas del pueblo. Encendió los archivos, las cartas que se creían quemadas, los registros escondidos. Y lo más importante, los silencios que empezaron a romperse. 3 días después, el alguacil interino entregó a Cassandra un sobresellado. Lo encontramos en el despacho del sheriff, dijo. Estaba dirigido a ti. Pero nunca fue entregado. Cassandra lo abrió con dedos helados. Dentro, una hoja, una firma. Y una confesión. Lo que le pasó a tu hermana no fue un accidente. No fue una orden. Fue un impulso. Ella me rechazó. Me expuso. Me amenazó. Y yo no estaba dispuesto a perderlo todo por una mujer que amaba a un salvaje. Así que cuando la encontré en el granero con ese indio, la enfrenté. Se cayó. Golpeó la cabeza. Pude haber pedido ayuda. Pude haber gritado. Pero no lo hice. La dejé ahí. Y me fui. Después solo tuve que culpar a quien el pueblo ya odiaba. Y tu padre me ayudó a cerrar el caso. No por justicia. Por miedo. Él también la había traicionado. J. M. Rowan, ayudante del sheriff. Cassandra se derrumbó en la silla. No era un extraño. No era un enemigo lejano. Era Rowan, el mismo hombre que había cortejado a su hermana. Y también a ella, años después. El que le regaló flores el día del funeral del coronel. El que le ofreció ayuda cuando su casa comenzó a caerse. El asesino había estado siempre allí. Sonriendo. Esperando. Nahuel la encontró de pie en la colina, con el sobre en la mano y la vista perdida en el horizonte. ¿Estás bien? No. Le entregó la carta. Él la leyó con los ojos entrecerrados. Cada línea era un disparo más a lo que quedaba de esperanza. No fue por odio, dijo Nahuel, casi con tristeza. Fue por deseo. Y por poder, agregó ella. Se quedaron en silencio un largo rato. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Ahora, tenemos que decidir qué hacer con lo que sabemos. ¿Lo harás público? Sí. ¿Y si eso desata más odio? Entonces el odio tendrá que arder también. Esa noche, Nahuel no durmió en el granero. Tampoco en el porche. Durmió en la habitación de Evangeline, junto a Cassandra, por primera vez. No como un acto de pasión, sino como un acto de reparación. Porque esa habitación ya no era un lugar maldito. Era un altar. Y esa cama, el lugar donde el amor dejó de ser una deuda. Y se volvió decisión. Pero mientras la lluvia caía sobre el campo, un jinete avanzaba desde el sur. Llevaba una carta en la chaqueta. Y una orden del juez. Rowan ha huido. Y no irá lejos. Lo encontraron a 2 leguas al sur, escondido en una cabaña abandonada junto al río. J. M. Rowan no parecía el mismo. Había adelgazado. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo. Y cuando Cassandra y Nahuel entraron, no levantó el arma. Solo levantó la voz. ¿Vinieron a matarme? Vinimos a terminar lo que empezaste, respondió Cassandra. La cabaña olía a humo frío y a miedo. Rowan los miró. No con desafío. Con una sonrisa extraña. Como quien no teme morir porque sabe que ya no vive. ¿Qué esperan?, dijo. Yo la amaba. Ella me miró como si yo fuera menos. Y ahora tú, señalando a Nahuel, la llevaste donde yo nunca pude. No la mataste por amor, dijo Nahuel con calma. La mataste por no poder poseerla. Rowan se encogió de hombros. Todo hombre quiere algo. Yo quería a Evangeline. Y no soporté verla entregarse a un apache como tú. Cassandra dio un paso adelante. El arma temblaba en su mano. Era la primera vez que temblaba desde que todo comenzó. ¿Y por qué a mí también?, preguntó. ¿Por qué la amenaza? ¿Por qué seguir después de todo? Rowan se rió, seco. Porque tú eras el último recuerdo de ella. Y yo necesitaba borrar todo lo que me hiciera sentir débil. Silencio. La única respuesta fue el martillo que Nahuel soltó al suelo. No vamos a matarte, dijo Cassandra. No. No te vamos a dar el privilegio de salir limpio. Vas a responder. Vas a vivir con esto. Y vas a hacerlo frente a todos. Rowan tragó saliva.
¿Crees que este pueblo va a escuchar a un indio y una mujer con apellido manchado? No lo creo, interrumpió Cassandra. Lo sé, porque ya lo están haciendo. De regreso al pueblo, Rowan fue atado y llevado como lo que era, un asesino disfrazado de vecino. El juicio se fijó para el día siguiente. Y esta vez, si habría testigos. Y si habría justicia. Esa noche, Cassandra y Nahuel regresaron a casa. Ya no había armas escondidas. Ni mentiras bajo el techo. Solo un silencio nuevo. Uno que no dolía. Uno que se sentía como paz. Nahuel subió al techo al atardecer. No a reparar. A contemplar. Cassandra se sentó a su lado. Y por fin, ambos respiraron. ¿Y ahora? Preguntó él. Ahora empieza lo que nadie puede destruir. El techo. No. Nosotros. En el horizonte, el pueblo se encendía con luces pequeñas. Pero en esa casa, donde antes solo habitaba el eco de la culpa, ahora había algo más fuerte. Una historia redimida. El juicio duró 3 días. Rowan confesó. No por redención, sino porque ya no tenía dónde esconderse. Los archivos del coronel Balmorin se presentaron como prueba. El pueblo, al principio escéptico, luego silente, tuvo que mirarse al espejo. Y ese espejo devolvía la imagen de un sistema que protegió al poderoso y enterró a la inocente. Cassandra no lloró durante el juicio. Solo habló. Y al final, cuando todo terminó, salió del juzgado con la misma calma con la que alguna vez observó a Nahuel desde su ventana. Solo que ahora, ella también era otra. Nahuel no volvió al granero, ni al mezquite, ni a la tierra. Se quedó, como un tronco que ya no flota río abajo, sino que echa raíces. Y por primera vez, dejó que alguien más lo cuide. El pueblo tardó en aceptarlo, pero lo hizo, porque no se puede ignorar a quien repara una casa, y también un alma. Los niños comenzaron a buscarlo cuando algo se rompía. Las mujeres, para preguntar por hierbas medicinales. Y los hombres, para aprender a levantar con silencio, no con gritos. Cassandra transformó la vieja habitación de su hermana en un espacio lleno de luz. No como un altar, sino como un taller. Escribía allí cartas que nunca enviaba. Leía en voz alta lo que antes callaba. Y a veces, se sentaba sola, mirando el retrato de Evangeline, no con dolor, sino con agradecimiento, porque su hermana, aun desde el silencio, la había guiado hasta la verdad y al amor. Un día, mientras cosechaban juntos cerca del campo, Nahuel le dijo: «Ya no tengo hambre». Ella lo miró. «¿Por qué comiste?» «No, porque ahora tengo un hogar». No necesitaban promesas, ni anillos, ni papeles. Solo el sonido del viento atravesando el techo reparado. Y el eco de una historia que, por fin, podía contarse sin miedo. Cassandra no era la misma mujer que lo había contratado por necesidad. Y Nahuel no era el mismo apache que pedía trabajo a cambio de pan. Ambos eran lo que quedaba cuando el mundo intentó quebrarlos. Y sobrevivieron. Juntos. Dicen que hay techos que se caen por el tiempo. Y otros, por lo que ocultan debajo. La casa de O'Neill ya no es la misma. Las paredes siguen siendo de madera vieja. El campo sigue seco. Y la tierra no se volvió milagro. Pero algo cambió. Ya no huele a miedo. Ahora huele a maíz recién molido. A tierra trabajada por manos que ya no huyen. A libros abiertos y ventanas sin cerrojo. Cassandra dejó de ser la señora. Ahora es solo Cassandra. Y eso es más que suficiente. Nahuel dejó de ser el apache hambriento. Ahora es solo Nahuel. Y eso también es más que suficiente. No necesitaron venganza. Ni aplausos. Solo verdad. Y el coraje de quedarse cuando todo invitaba a huir. El pueblo no cambió de golpe. Algunos aún cruzan la calle cuando los ven pasar. Otros bajan la mirada. Pero hay quienes se detienen a saludar. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Evangeline nunca tuvo una tumba. Pero hoy, en la colina, hay una piedra tallada con su nombre. Bajo un árbol, donde el sol se filtra con suavidad. Y el viento trae consigo algo más que polvo. Trae memoria. No la de la tragedia, sino la de la mujer que se atrevió a amar cuando no era permitido. Y cuya historia, finalmente, fue contada. Porque a veces,
Las historias no terminan cuando todo está reparado, sino cuando alguien, por fin, tiene el valor de mirar el pasado y decir, aquí dolió, pero aquí también nació algo nuevo. Y en una casa que una vez se desmoronaba, hoy hay amor, sin permiso, sin apellido, sin miedo, solo amor. Pasaron los años. La casa aún se mantiene en pie. El techo ya no gotea. Y en el campo crecen girasoles donde antes solo había polvo. Cassandra y Nahuel no construyeron un imperio. No necesitaron tierras, ni títulos, ni promesas vacías. Solo construyeron algo más difícil. Un lugar donde el pasado no pesara más que el presente. Pero la historia que acabas de escuchar no es solo de ellos. Es también tuya. Mía. Nuestra. Porque todos hemos sido Cassandra alguna vez. Callando para encajar. Cargando culpas que no nos corresponden. Negándonos a amar por miedo a ser juzgados. Y todos, en algún momento, hemos sido Nahuel. Sobreviviendo con hambre de justicia. Cargando heridas que nadie ve. Y buscando un lugar donde por fin alguien nos diga. Quédate. Aquí puedes sanar. Entonces dime. ¿A quién has dejado atrás por miedo a perder tu lugar en el mundo? ¿Quién espera aún tu verdad? ¿Quién necesita que lo mires sin juzgar? Y lo más importante, tienes el coraje de reparar tu propia historia. Aunque cueste romperlo todo. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o simplemente te conmovió, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que no solo entretienen, sino que nos recuerdan que el amor, cuando es real, no pide permiso. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.